de la mañana con 40 minutos. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, Guacho? Buenos días. Sí, Amigos, señor, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas. En pocos instantes más nos acompañarán en este espacio el señor Marco Enríquez, ex candidato a la presidencia de Chile, fundador del Grupo de Puebla. Hablaremos con él sobre el resultado del plebiscito constitucional realizado ayer. Sorprendió a muchos, el no se impuso finalmente, o el rechazo se impuso finalmente. Más adelante la doctora Angélica Porras, jurista y ex vocal de la Judicatura, hablaremos sobre los problemas que enfrenta el sistema judicial, el resultado del juicio político a los subvocales del Consejo de la Judicatura, y finalmente Pedro Pablo Duarte, ex gobernador del Guayas, candidato a la alcaldía de Guayaquil. Hablaremos sobre su propuesta para llegar a la alcaldía de Guayaquil. Eso es lo que les tenemos para esta mañana, Guacho y amigos, así es que enseguida comenzamos con nuestro primer invitado. Saludamos ya con el señor Marco Enríquez, ex candidato a la presidencia de Chile. ¿Cómo está, Marcos? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Radio Pichincha en Quito, Ecuador. Les saludamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. El rechazo ganó el plebiscito constitucional en Chile. El presidente Boric definirá con los partidos la ruta a seguir para elaborar una nueva constitución. ¿Cómo amanece Chile? ¿Cómo toma la gente, la ciudadanía, tanto quienes estaban a favor del apruebo como del rechazo, este resultado que ha sorprendido por el porcentaje con el que finalmente se impuso? Las encuestas daban ya a conocer que podía ganar el rechazo, pero no con este porcentaje. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? ¿Qué provocó que la gente no apruebe el plebiscito constitucional? Buenos días, bienvenido. Efectivamente, buen día primero a todas y a todos y gracias por la invitación. Creo que el día de ayer las y los chilenos respondieron 3 preguntas, y las 3 preguntas no necesariamente tuvieron que ver con el texto. El texto constitucional, que tenía problemas, pero tenía cosas sensacionales en materia de derechos sociales y derechos ambientales. Respondiendo a la primera pregunta respecto a la economía, Chile tiene la peor inflación en 28 años, un crecimiento mediocre, y dejó de ser el mejor alumno en la región. Por tanto, hay una gran enojo respecto al gobierno, es un gobierno popular. Primera alternativa, a mi juicio, es que se sumó un gran rechazo al gobierno expresado ayer. El segundo es que el proceso constituyente no fue bueno. Los chilenos se enojaron con mucha razón respecto a un proceso que no tuvo densidad, solemnidad. A pesar de que el texto tenía cosas muy bien hechas, yo lo apoyé por si acaso. Y lo tercero es que la representación que se hizo del texto fue, a mi juicio, políticamente mal conducida. Se intentó decir que esta era la constitución de los jóvenes contra los mayores de edad. Se intentó establecer que era la renovación total y absoluta de un estilo de vida de los chilenos. Y los chilenos tienen algo de progresista, pero también tienen algo de tradicional. Y creo que en eso se produjo un gran rechazo, un durísimo golpe para la urgencia y la esperanza de más derechos, un durísimo golpe al gobierno y un durísimo golpe al proceso constituyente, porque fue, recuerden ustedes, la mayor votación de la historia en Chile. Reconocida, nunca se había conocido tanta cantidad de votos la elección de ayer, y por tanto es una verdadera paliza, para decirlo en términos coloquiales, al progresismo. Pero, Marcos, le saluda Washington Yepes. ¿Por qué se produce esto en términos políticos? ¿Se puede hablar de un nivel de desencanto de la población chilena a tan poco tiempo de que asume el actual presidente el mando? Porque esto sucede cuando no se cumple lo que se oferta en campañas electorales, que precisamente comentábamos hace pocos instantes. ¿Se da este fenómeno actualmente en Chile? Bueno, tal cual. Este es un presidente que se opuso seriamente a que los militares estuvieran en las regiones indígenas, y ya lleva 6 envíos en 6 meses. Cada mes ha enviado más militares y más militares a la región. Eso ya no es una contradicción, es una contradicción mortal. El presidente apoyó un tipo de política expansiva social hasta marzo, y hoy día llama a la austeridad fiscal. Eso es insostenible, con una economía que, como te dije, tiene la peor inflación en 28 años. No se entiende que un gobierno progresista entregue menos recursos, menos subsidios de lo que entregó su predecesor de derecha. Aclaro para el público que yo apoyé a este presidente, y lo apoyo. Creo que es infinitamente mejor intencionado que el incompetente, inútil y corrupto de Sebastián Piñera. Lo que no quita también que debo decir que es un mal gobierno. Es un gobierno equivocado, y el plebiscito de ayer es un duro revés. Ahora mismo las radios en Chile anuncian que la mitad del gabinete saldría fuera del gobierno. Creo que así tiene que ser. Es una crisis política mayor. Nunca antes habíamos sido derrotados de esta manera, y teníamos
Recuerdo también la mayor votación de la historia hasta hace poco. El 80% del país quería una nueva constitución. Y hoy día arrasaron en las urnas en porcentaje y en votos contra la nueva constitución. Esa es responsabilidad del gobierno, entre otros. Marcos, usted señalaba en sus redes sociales ayer, tan pronto empezaron a conocerse los primeros resultados, que esto es el fruto de la arrogancia y la inacción del gobierno. ¿Este resultado se puede traducir directamente como el nivel de reprobación que tiene al momento el gobierno? ¿Y por qué usted señala que hay una inacción? Es decir, la gente está decepcionada del gobierno a tan pocos meses de haber sido puesto en el poder, y por qué hubo esta arrogancia entre las organizaciones políticas, sociales, que estaban impulsando la nueva constitución. Mire, le voy a hacer una comparación entre Gustavo Petro, vecino suyo, y Gabriel Boric. Gustavo Petro, el primer día de su gobierno, ingresó una reforma tributaria, el segundo día reanudó las relaciones diplomáticas con Venezuela, el tercer día reanudó el proceso de paz con las FARC en Cuba, el cuarto día cambió a buena parte el alto mando de las Fuerzas Armadas. Eso en 4 días de gobierno. Le voy a explicar lo que ha hecho Gabriel Boric en 6 meses. Recién ahora ingresó una reforma tributaria y punto. No tengo nada más que contarle. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido en materia legislativa trascendente. Es un gobierno que decidió esperar el plebiscito para actuar, lo dijeron ellos, que después del plebiscito ellos tomarían la agenda progresista. El problema es que en los tiempos de hoy, con inflación alta, delincuencia desatada, se requiere mucha acción y no seducción. Y entonces apostaron a que por su juventud, su buena voluntad, el país iba a entender y a esperar 6 meses. Y no hay tiempo para esperar en una América Latina incendiada como la nuestra, una región profundamente irrelevante en el nivel mundial, que tiene un 30% de los muertos por COVID y somos apenas el 7% del planeta. No hay espacio. Entonces creo que se equivocaron políticamente. Cometieron un enorme error, creyeron que su juventud iba a alcanzar para calmar y seducir a todo el mundo, y así no fue. Los pueblos indígenas se indignaron frente a la repetición de discursos de derecha, de un gobierno de izquierda, y buena parte de los consumidores y la clase media no tolera que un gobierno haya llegado con promesas y hoy día de explicaciones, porque Chile tiene condiciones para hacer cosas mayores. Entonces, atiendo y entiendo el enojo y la furia. Lo lamento y lo pedí en los últimos días a los chilenos y chilenas que no usaran el plebiscito para castigar al gobierno, pero lo hicieron, y vaya que lo hicieron, con una proporción que nunca esperé ni nadie vio en Chile, que iba a ser tan contundente la derrota. Recuerde usted que estamos hablando de 25 puntos de distancia entre la aprueba de la nueva Constitución y el rechazo a la Constitución. Eso no hay apelación. Nos están diciendo claramente que están furias con el texto y con el gobierno. Es una derrota sin duda, Marco, contundente, pero ¿obedece esto a la miopía política de la clase dirigente en este caso, en este instante en el poder en Chile, que también afecta a toda la clase dirigente de América Latina, sea de derecha o de izquierda? Es decir, ofertan cosas en campañas electorales y luego primero actúan ambiguamente y segundo se contradicen de lo que ofertaron, y entonces esa miopía política no permite, por ejemplo, que en este caso, en el progresismo, se pueda avanzar en procesos como los que usted muy bien señala, ¿no? Como Petro lo está haciendo en Colombia, a apenas días de haberse posesionado en el poder. Entonces, ¿qué hay que hacer para dar ese salto cualitativo en la clase y en la dirigencia política de América Latina, para no cometer este tipo de errores que ya golpean no solamente, en este caso, a Boric en Chile, lo está golpeando a Castillo en Perú, ¿no? Y puede seguir pasando en otros países latinoamericanos. Efectivamente es un enorme golpe evidentemente a la manera de gobernar, pero también es cierto que aquí lo capitaliza alguien. La decepción se transforma en Bolsonaro en Brasil, en Trump en Estados Unidos, Le Pen en Francia, la ultraderecha en Italia, Milei en Argentina, Cast en Chile. Y sí, yo creo que ese es el problema. El problema es que estos desastres, estas decepciones no terminan en el vacío. La política no conoce el vacío. Esto lo capitaliza el odio contra el Estado, el odio contra la clase política, lo capitaliza la confrontación. Y creo que efectivamente estamos frente a una amenaza muy real en Chile. Estuvo a punto de ser presidente alguien que era de extrema derecha. Entonces efectivamente tenemos un problema, y yo concuerdo. El problema es ese, que este gobierno electo como freno a la ultraderecha ha decidido hacer un gobierno de inacción. Y hoy día se ha farreado este gobierno el mayor proceso de transformación social de la historia de Chile.
un proceso constituyente que garantizaba derechos sociales. Es el mayor fracaso en décadas del progresismo. Pero lo grave es que cuando nos iba mejor, fíjense que estábamos mejor que nunca. Habíamos ganado todas las últimas elecciones en los últimos 3 años, por 80% contra 20%. Por eso estoy tan enojado. Da mucha rabia, porque es frivolidad, inutilidad, incompetencia y oportunismo el que está gobernando. Y eso hay que corregirlo hoy lunes. Y va a ocurrir, porque creo que el presidente es un tipo bien intencionado, que maneja mal su gobierno, pero tiene buena intención. Y acabo de leer, le digo hace segundos, me pareció que se va a ir la mitad del gabinete, y me alegro que se vaya la mitad del gabinete, ojalá todos del gabinete. El presidente ha decidido al menos la mitad. Esa es la energía que hay en este minuto en el gobierno. Marco, ¿qué va a pasar ahora? Usted en sus redes sociales también escribía que hay que escuchar a la gente. ¿Todavía están a tiempo de escuchar a la gente? ¿Y qué va a pasar? ¿Ya no va a haber nueva constitución o solo se va a dar una especie de maquillaje a la actual? ¿Cómo entender que a través de este resultado la gente sigue extrañando la dictadura? Creo que ahora lo que viene es un proceso de discusión muy tenso entre hacer un nuevo proceso constituyente o una nueva constituyente más breve, con menos independientes, con menos pueblos originarios, o más bien nada. Yo no creo que los chilenos hayan elegido quedarse con la dictadura. Eligieron no adherir a un gobierno, que me parece una cosa distinta. Yo tendría en eso cautela en lo que estamos conociendo. Ahora son horas clave, no se las puedo responder con toda la fuerza porque estamos viendo. Ya hoy día en la mañana la derecha no aceptó reunirse con el presidente y tienen algo de razón esta vez. Dicen, nos vamos a reunir cuando haga el cambio de gabinete. Creo que el presidente va a estar forzado a hacer un cambio de gabinete ahora en la mañana. No le queda nada de tiempo, tiene que reaccionar muy rápido. El gobierno perdió sin duda, Marco, piso político. Y esto lo debilita para emprender cualquier tipo de negociación con todos los sectores en Chile. Esta pérdida de piso político, la debilidad del régimen con que enfrentó el proceso del plebiscito último, ¿cómo le deja entonces con sus bases sociales, con sus bases políticas? Porque aquí lo que se pretendería establecer es cuál va a ser la dinámica que corresponde al gobierno chileno adoptar para recuperar semejante derrota que, como usted la califica, es una de las más grandes de la historia. Yo creo que él tiene que dejar de ser jefe de Estado y ser jefe de gobierno, ponerse a trabajar, proponer proyectos de ley, hacer una reforma tributaria, combatir la inflación de una manera distinta a la que lo está haciendo ahora, enfrentar temas de seguridad que inquieta mucho a los chilenos, actuar. Es un gobierno mediocre y tiene que despertarse. Ser progresista es más difícil que ser de derecha, requiere mayor rigor. Pero no contamos con la veña de la oligarquía, los ricos, los medios de comunicación, tenemos todo en contra. Ayer teníamos al pueblo con nosotros. Hoy la mayoría de los chilenos nos mandaron al carajo. Nos dijeron, mire, no al constituyente, no al proceso, no al texto, no al gobierno. Bueno, yo no gané, por tanto no tengo hoy día ese deber, pero él tiene el privilegio que no tuve de gobernar este país, que tendrá que ponerse a trabajar y cambiar de actitud y dejar de pensar que la juventud es un argumento suficiente para la política. Marco, camino a esta nueva constitución, usted señala que si bien este resultado es un duro golpe, se pueden recuperar aún. Hay apenas 6 meses en el gobierno del señor Boric, y en este proceso, para volver a la causa, al ideal inicial, ¿qué se debería cambiar? Y en qué manera este posible cambio, esta vuelta de timón que va a dar después de reestructurar el gabinete y todo esto, pueda conducir a conseguir realmente una nueva constitución? Yo creo que nada es imposible, como decía Ho Chi Minh, solo depende que el corazón persevere. Creo que todo es posible, lo que pasa es que se requiere articular, construir con las fuerzas más conservadoras de la izquierda, con las fuerzas más tradicionales y no desde un monopolio moral. Creo que eso va a ocurrir. Pero se requiere que el monarca, el elegido, Chile, acuérdense, a diferencia de otros países de América Latina, es extremadamente presidencialista. Y por tanto ahora habrá que ver cómo reacciona el presidente. Hoy día él tiene, por pocas horas, control de la agenda. Si no actúa rápido, la volverá a perder y será aún más complicado. Creo que esto se juega en horas. Tiene que actuar pronto, anunciar un camino nuevo constituyente y un cambio de gabinete. O sea, jefe de Estado, trazar la ruta institucional y jefe de gobierno actuar. Pero Marco, y perdóname que insista, si está debilitado Gabriel Boric,
tras el resultado del referéndum. Y llamar ahorita a un gobierno de unidad nacional podría ser una salida, pero esta salida podría permitir que la derecha trate de ubicar y ocupar espacios, que va a debilitar la propuesta progresista inicialmente hecha, por la cual el presidente actual chileno ganó las elecciones. Y entonces, insisto, ese piso político quedó absolutamente movido. Y entonces, aquí la que va a capitalizar absolutamente todo es la derecha, con todos sus medios de comunicación y todo lo que tiene a su alcance, Marco. Yo creo que sí, que la derecha va a capitalizar, pero también van a cometer errores, porque tampoco es que el rechazo al nuevo texto sea un rechazo a los derechos, es un rechazo al gobierno por ahora. Creo que si nos ponemos en acción los vamos a derrotar. La derecha siempre se ha opuesto a la educación pública gratuita, esa bandera es nuestra. Y ellos tendrán que ayudar, porque se comprometieron la derecha, digo, a corregir su freno, su ánimo bloqueador. Bueno, aprovechemos su palabra, cobrémosela hoy lunes. Envíe el presidente un proyecto de reforma inmediatamente y veamos cuán verdad era que estaban dispuestos a la educación pública gratuita. Para finalizar, Marco, esta nueva constitución que se buscaba con este plebiscito, usted mencionaba que tenía cosas muy importantes, cosas trascendentales y significaban un cambio de timón en la política de Chile. ¿Algunas de esas cosas se pueden recuperar y plasmar en realidad sin un plebiscito, sin un proceso constituyente? Sí, claro, por supuesto, muchas cosas se podrían hacer. La verdad es que llegamos al proceso constituyente porque la misma clase política que gobernó, no este gobierno, sino los anteriores, la concertación, se negaron a avanzar en esas materias. La misma izquierda, Bachelet, nunca quiso avanzar seriamente en eso. Demostró simpatía, pero nunca lo hizo. Creo que efectivamente ahora se podría. Pero un gobierno débil como este, no sé si va a tener la fuerza, pero ojalá lo haga. Hay cosas que se pueden hacer. Se requiere una nueva constitución para que las universidades públicas de Chile sean gratuitas. Se podría perfectamente. Pero no, y si su debilidad no le permite, por ejemplo, trabajar a nivel parlamentario en la expedición de leyes, puesto que nadie va a querer respaldar ante semejante derrota, Marco, la situación se le complica a Boric. Mucho se le complica y mucho. Por eso es que creo que tiene que ahora en la mañana reaccionar. Si no lo hace, le va a complicar aún más. Puede ser un gobierno, como se dice en esa política, pato cojo, desde hoy mismo. Se puede transformar en el fin de su gobierno hoy. Tengamos 3 años y medio de un gobierno árbitro y no un gobierno de acción. Tendrá que reaccionar muy rápido. Sin duda. ¿Qué carteras debería cambiar en el gabinete? Si le han anunciado una reestructuración de la mitad del gabinete, ¿quiénes deberían quedarse, quiénes deberían salir, Marco? Bueno, seguridad y economía. Me parece que es evidente que el problema es la seguridad y la economía. Correcto. ¿Qué pasa con la ministra del Interior, que representa la política como tal del presidente Boric? Así es, yo creo que la política en materia de seguridad y economía es una mala política pasiva, es una política ortodoxa, es una política más bien conservadora. En economía la idea de él es frenar subsidios para enfriar la inflación, para bajarla, y lo mismo en materia de seguridad, es repetir la política punitiva e introductiva de la derecha, pero sin resultados. Entonces, claro, creo que en ambas cosas va a tener que hacer cohabitaciones con otras miradas, compartir el poder, creo que es la discusión que va a tener hoy día. Vamos a estar entonces a la expectativa y le volveremos a molestar, Marco. Muchísimas gracias por habernos atendido esta entrevista, pues y esperemos que luego con el pasar y el transcurso del tiempo los chilenos vuelvan a encontrarse y vuelvan a encontrar y sobre todo a unirse en un objetivo que era el cambio de esa constitución. Muy amable, muchas gracias. Marco Enríquez, ex candidato a la presidencia de Chile. Un abrazo grande, saludos, felicitaciones. Igual, Marco, un abrazo desde Quito, Ecuador.